Hay algo que te han estado ocultando desde que naciste. Y no es una conspiración ni una teoría absurda de Internet. Es mucho más profundo que eso. Es la base de todo lo que crees saber sobre ti mismo, sobre el mundo, sobre la realidad. Un hombre en Japón dedicó 40 años de su vida a estudiar la intersección entre la física cuántica y la conciencia humana. No era un místico ni un charlatán. Era un académico, un científico, alguien que pasó décadas en laboratorios observando cómo se comportan las partículas subatómicas. Y lo que descubrió le hizo cuestionar absolutamente todo. Hoy voy a contarte lo que él aprendió, pero te advierto, después de escuchar esto, no podrás volver a ver la realidad de la misma manera. Y no lo digo como recurso dramático. Lo digo porque es exactamente lo que me pasó a mí cuando encontré sus escritos. Empecemos por algo incómodo. Esa sensación que tienes ahora mismo de estar sentado, de sentir tu cuerpo contra la silla, de percibir el peso de tu cabeza, la tensión en tus hombros. ¿Crees que eso es real? ¿Crees que tu cuerpo es sólido, que está hecho de materia, que tiene límites definidos donde tú terminas y el mundo comienza? Pero aquí está el primer golpe. A nivel subatómico, tu cuerpo es 99,99% espacio vacío. Piénsalo. Si pudieras eliminar todo el espacio vacío de los átomos que componen tu cuerpo, lo que quedaría sería tan pequeño que necesitarías un microscopio para verlo. Entonces, si eres casi completamente espacio vacío, ¿por qué te sientes sólido? ¿Por qué no atraviesas la silla? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginas, y tiene que ver con algo que la física todavía no puede explicar completamente. Este profesor japonés solía comenzar sus clases con una pregunta simple. Les pedía a sus alumnos que levantaran la mano si creían que la mesa frente a ellos era sólida. Todos levantaban la mano. Luego les mostraba imágenes de microscopía electrónica, donde los átomos aparecían como pequeñas nubes difusas de probabilidad, no como esferas sólidas. Les explicaba que esas nubes no eran cosas, eran posibilidades, potencialidades, que solo cuando algo interactuaba con ellas, solo cuando eran observadas, colapsaban en algo que podíamos medir. Y entonces hacía la pregunta que cambiaba todo. Si la materia solo se vuelve definida cuando es observada, ¿quién o qué está observando? ¿Y qué existe antes de la observación? Aquí es donde la física cuántica deja de ser ciencia abstracta y se convierte en algo que debería quitarte el sueño. El famoso experimento de la doble rendija demostró algo que los científicos todavía no pueden explicar completamente. Cuando disparas partículas subatómicas a través de dos rendijas sin observarlas, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia. Pero cuando colocas un detector para ver por cuál rendija pasa cada partícula, de repente se comportan como partículas sólidas. El simple acto de observar cambia el resultado. La conciencia, de alguna manera, está involucrada en la creación de la realidad. Y si esto te parece ciencia ficción, recuerda que este experimento se ha repetido miles de veces en laboratorios de todo el mundo. Los resultados son siempre los mismos. Siempre, sin excepción. El profesor japonés pasó años intentando reconciliar esto con lo que le habían enseñado en la escuela. Y llegó a una conclusión devastadora. Nos han mentido, no por malicia, sino por ignorancia. Las tres grandes mentiras que nos enseñan desde niños forman la base de nuestra percepción distorsionada de la realidad. Y mientras no las desmantelemos, seguiremos viviendo en una prisión invisible, creyendo que somos víctimas de un mundo externo cuando en realidad somos los arquitectos de nuestra propia experiencia.
Cada una de estas mentiras se refuerza mutuamente, creando un sistema cerrado del que es casi imposible escapar si no sabes que existe. La primera mentira es la más fundamental. Te enseñaron que eres tu cuerpo. Desde que tienes memoria, te han dicho que tú eres esa cosa de carne y hueso que ves en el espejo. Que tus pensamientos son productos químicos en tu cerebro. Que tu conciencia es un subproducto de la actividad neuronal. Que cuando tu cuerpo muera, tú dejarás de existir. Esta idea está tan arraigada que cuestionarla parece una locura. Pero piénsalo detenidamente. Cada 7 años, aproximadamente, todas las células de tu cuerpo se reemplazan. El cuerpo que tenías hace una década ya no existe. Las moléculas que lo componían ahora son parte de otras cosas, de otras personas, del aire, del suelo. Y sin embargo, sigues siendo tú. Sigues teniendo los mismos recuerdos, la misma sensación de identidad continua. Si fueras tu cuerpo, ¿no deberías ser una persona completamente diferente cada vez que tus células se renuevan? El profesor solía contar una anécdota sobre un paciente con amnesia que conoció durante sus investigaciones. Este hombre no recordaba nada de su vida pasada, ni su nombre, ni su familia, ni sus experiencias. Su cerebro había sido dañado de tal manera que toda su memoria episódica se había borrado. Y sin embargo, cuando le preguntabas quién era, él sabía que era alguien. Había una presencia consciente que seguía ahí, observando, experimentando, aunque no tuviera contenido mental con el que identificarse. Esa presencia, ese testigo silencioso, es lo que realmente eres. No eres tus pensamientos, no eres tus emociones, no eres tu cuerpo. Eres aquello que observa todo eso. Y eso que observa no tiene edad, no tiene límites, no tiene forma. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. Si no eres tu cuerpo, si eres esa conciencia que observa, entonces, ¿qué eres exactamente? Los materialistas dirían que eres un producto del cerebro, una ilusión generada por circuitos neuronales. Pero esto crea una paradoja lógica que el profesor señalaba con frecuencia. Si la conciencia es producida por la materia, y la materia a nivel cuántico requiere observación para manifestarse, entonces, ¿qué estaba observando antes de que existieran cerebros? ¿Qué colapsó las funciones de onda que permitieron que se formaran las primeras partículas, los primeros átomos, las primeras estrellas? La idea de que la materia precede a la conciencia tiene un agujero lógico del tamaño del universo. Y la ciencia convencional simplemente lo ignora, porque admitirlo requeriría reescribir los libros de texto. La segunda mentira es una extensión de la primera. Te enseñaron que la realidad es material, que existe un mundo externo objetivo, independiente de ti, hecho de cosas sólidas y separadas, que el universo es como una máquina gigante, funcionando según leyes mecánicas predecibles. Esta visión del mundo tiene 400 años. Viene de Newton, de Descartes, de la revolución científica que separó la mente de la materia y declaró que solo lo medible era real. Pero la física del siglo XX demolió esta visión por completo. Einstein demostró que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino relativos al observador. La mecánica cuántica reveló que la materia no existe de forma definida hasta que es observada. La teoría de campos mostró que lo que llamamos partículas son en realidad excitaciones en campos de energía que permean todo el universo. El profesor japonés solía usar una analogía que sus estudiantes nunca olvidaban. Imagina un océano, decía. Las olas en la superficie parecen cosas separadas. Puedes señalar una ola y decir, esa es la ola 1 y aquella es la ola 2. Pero si miras más profundamente, te das cuenta de que no hay olas separadas.
Solo hay un océano que se mueve de diferentes maneras en diferentes lugares. Las olas no tienen existencia independiente. Son el océano expresándose temporalmente de una forma particular. Ahora aplica esto a la realidad. Tú crees que eres una entidad separada en un mundo de objetos separados. Pero a nivel fundamental, todo es energía, todo está interconectado, todo es expresión de un campo unificado que los físicos todavía están tratando de comprender. No eres una ola separada, eres el océano jugando a ser ola. Pero si la realidad no es material, entonces, ¿qué es? Aquí es donde el profesor cruzaba la línea entre la física y la filosofía, entre la ciencia y la espiritualidad. Decía que la realidad es más parecida a un sueño que a una máquina. No en el sentido de que no sea real, sino en el sentido de que su sustancia fundamental es la misma que la de la experiencia consciente. Piensa en lo que sucede cuando sueñas. Creas mundos enteros con personas, lugares, objetos, historias. Dentro del sueño, todo parece perfectamente sólido y real. Puedes tocar cosas, sentir emociones, tener conversaciones. Solo cuando despiertas te das cuenta de que todo era una proyección de tu mente. El profesor preguntaba: ¿cómo sabes que no estás soñando ahora mismo? ¿Cómo sabes que este mundo que percibes no es también una proyección, aunque de una mente mucho más vasta que la tuya individual? La tercera mentira es la más difícil de aceptar, porque ataca directamente tu sentido de identidad. Te enseñaron que la conciencia surge de la materia, que el cerebro produce la mente como el hígado produce bilis, que eres un accidente biológico, un pedazo de carbono que de alguna manera desarrolló la capacidad de preguntarse por qué existe. Esta idea es tan dominante en la cultura moderna que cuestionarla te pone automáticamente en la categoría de místico o crédulo. Pero los datos no la apoyan, y cuanto más investigas, más obvio se vuelve que el emperador está desnudo. El profesor dedicó años a estudiar casos de experiencias cercanas a la muerte, esos momentos en que personas clínicamente muertas, sin actividad cerebral medible, reportan experiencias vívidas y verificables. Casos donde pacientes describen con precisión lo que sucedía en otras habitaciones del hospital mientras estaban inconscientes. Casos donde personas ciegas de nacimiento ven por primera vez durante estas experiencias. Casos donde se encuentran con familiares muertos de los que no sabían que habían fallecido. La explicación materialista, que todo esto son alucinaciones del cerebro moribundo, no explica cómo pueden ocurrir experiencias coherentes cuando el cerebro ha dejado de funcionar. No explica cómo pueden adquirirse información verificable que el cerebro nunca tuvo. Pero hay más. Los estudios sobre memoria también desafían la visión materialista. Se ha buscado durante décadas la ubicación física de los recuerdos en el cerebro, el engrama que supuestamente almacena cada memoria, y nunca se ha encontrado. Los experimentos clásicos de Carl Laszlo mostraron que podías destruir prácticamente cualquier parte del cerebro de un ratón y el animal seguiría recordando el laberinto que había aprendido. Los recuerdos no parecen estar almacenados en ubicaciones específicas. Es como si el cerebro fuera más un receptor que un generador, sintonizando información que existe en algún lugar más fundamental. Un televisor no genera los programas que muestra, solo los sintoniza. ¿Y si tu cerebro funciona de manera similar? El profesor japonés llegó a una conclusión que cambió su vida. La conciencia no surge de la materia. La materia surge de la conciencia. El universo no es una cosa muerta que accidentalmente produjo mentes. Es una inteligencia viva que se está experimentando a sí misma a través de innumerables formas, incluyéndote a ti.
Esto no es misticismo New Age. Es la implicación lógica de tomar en serio los datos de la física cuántica y la investigación sobre la conciencia. Piensa en lo que esto significa. Si la conciencia es primaria, si es el fundamento de la realidad y no un subproducto de ella, entonces todo lo que experimentas es, en cierto sentido, tu propia conciencia reflejándose a sí misma. Las personas que conoces, los desafíos que enfrentas, las circunstancias de tu vida, todo es la conciencia universal jugando diferentes papeles, creando diferentes experiencias. No estás en el universo, eres el universo experimentándose a sí mismo desde un punto de vista particular. Ahora viene la pregunta que el profesor consideraba la más importante. Si esto es cierto, ¿por qué no lo experimentamos así? ¿Por qué nos sentimos tan separados, tan limitados, tan atrapados en cuerpos pequeños en un mundo aparentemente hostil? La respuesta tiene que ver con algo que él llamaba el velo del olvido. Para que el juego de la experiencia individual funcione, tiene que haber olvido. Imagina un actor que nunca pudiera olvidar que está actuando. Nunca podría perderse en el papel, nunca podría sentir realmente las emociones del personaje. El drama requiere inmersión, y la inmersión requiere olvido temporal de quién eres realmente. Pero aquí está la parte fascinante. El profesor descubrió que el velo puede adelgazarse, que hay prácticas, estados y circunstancias donde la ilusión de separación se debilita y puedes vislumbrar tu verdadera naturaleza. La meditación profunda, ciertas sustancias psicodélicas usadas ritualmente durante milenios, las experiencias cercanas a la muerte, momentos de creatividad extrema o conexión profunda con otro ser, todos estos pueden rasgar brevemente el velo y mostrarte que eres mucho más de lo que pensabas. Y esto nos lleva a algo que el profesor consideraba crucial entender: la muerte. En la visión materialista, la muerte es el fin absoluto, la aniquilación total de todo lo que eres. Esta idea genera un terror existencial tan profundo que la mayoría de las personas simplemente la evitan, llenando sus vidas de distracciones para no pensar en ella. Pero si la conciencia es primaria, si no es producida por el cerebro, sino simplemente filtrada a través de él, entonces la muerte del cuerpo es algo completamente diferente. No es el fin de ti, sino el fin de una perspectiva particular, el cierre de un capítulo en una historia mucho más larga. El profesor tenía una teoría sobre por qué existe la muerte, que a muchos les resultaba perturbadora, pero también extrañamente consoladora. Decía que la muerte es un mecanismo de reinicio incorporado en el sistema para prevenir el estancamiento. Piénsalo así. Cuando vives durante décadas acumulando creencias, patrones, traumas, identificaciones, tu conciencia se va cristalizando en formas cada vez más rígidas. Te conviertes en una versión muy específica y limitada de ti mismo, atrapado en hábitos mentales y emocionales que se sienten imposibles de cambiar. La muerte disuelve todo eso. Es como reiniciar un ordenador que se ha vuelto demasiado lento por todos los programas acumulados. Pero hay algo más profundo. El profesor observó que las personas que más temen a la muerte son generalmente aquellas que viven más desconectadas de su verdadera naturaleza, aquellas que se identifican completamente con su cuerpo, su historia personal, sus posesiones, sus roles sociales, porque para ellas, perder todo eso equivale a perder todo. Pero las personas que han tenido vislumbres de su naturaleza más profunda, que han experimentado estados donde la ilusión de separación se disolvió momentáneamente, esas personas reportan una relación completamente diferente con la muerte. No la desean prematuramente, pero tampoco la temen. Saben que son el océano, no solo la ola.
Ahora bien, todo esto puede sonar muy abstracto y filosófico. Puedes estar pensando, de acuerdo, es interesante, pero ¿qué cambio práctico supone en mi vida? El profesor pasó los últimos años de su carrera desarrollando lo que él llamaba un manual práctico para vivir desde esta comprensión. No era religión, no requería fe ciega. Era una serie de experimentos que cualquiera podía hacer para verificar por sí mismo si estas ideas tenían sustancia. El primer principio era este: tu estado emocional no es una respuesta a la realidad, es un filtro que crea tu experiencia de la realidad. La mayoría de las personas creen que se sienten mal porque les pasan cosas malas. Pero la investigación muestra lo contrario. Personas en circunstancias objetivamente terribles pueden experimentar paz profunda, mientras que personas con todo lo que supuestamente necesitan para ser felices están sumidas en la miseria. La diferencia no está en lo que sucede fuera, sino en cómo se procesa dentro. El profesor proponía un experimento de 7 días. Durante una semana, tu único trabajo es observar tu estado emocional y, sin juzgarlo ni reprimirlo, preguntarte: ¿qué pasaría si eligiera sentirme diferente ahora mismo? No se trata de fingir que estás feliz cuando estás triste. Se trata de descubrir que tienes más agencia sobre tus estados internos de lo que crees. Que las emociones no son reacciones automáticas a circunstancias externas, sino hábitos que pueden modificarse con práctica consciente. El segundo principio tiene que ver con el foco de atención. La física cuántica sugiere que la observación colapsa las posibilidades en realidades concretas. En tu vida cotidiana, esto se traduce en algo que puedes verificar. Aquello en lo que te enfocas tiende a expandirse en tu experiencia. Si pasas el día buscando razones para estar enojado, las encontrarás en abundancia. Si buscas razones para estar agradecido, también las encontrarás. La realidad es suficientemente vasta y compleja como para contener evidencia de prácticamente cualquier narrativa que quieras sostener. El experimento aquí dura 14 días. Durante 2 semanas, cada mañana al despertar, antes de revisar el teléfono o hacer cualquier otra cosa, escribe 3 aspectos de tu vida que genuinamente aprecias. No fuerces nada. Busca cosas que realmente te generen un pequeño destello de gratitud, aunque sea mínimo. Pueden ser tan simples como que puedes respirar, que tienes agua caliente, que existe alguien en algún lugar que te importa. Luego observa cómo tu día se desarrolla de manera diferente. El tercer principio es el más sutil y poderoso. Tus expectativas moldean tu realidad de formas que no puedes imaginar. El profesor explicaba que operamos constantemente desde un conjunto de suposiciones sobre cómo es el mundo, qué es posible, qué merecemos, cómo nos tratarán los demás. Estas suposiciones son en su mayoría inconscientes, heredadas de nuestra familia, cultura y experiencias tempranas, y funcionan como profecías autocumplidas. Esperas ser rechazado y actúas de maneras sutiles que invitan al rechazo. Esperas fracasar y saboteas inconscientemente tus propios esfuerzos. Esperas que la vida sea difícil y filtras las oportunidades que la harían más fácil. El experimento final dura 21 días, porque eso es aproximadamente lo que toma comenzar a formar un nuevo hábito neurológico. Durante 3 semanas, cada vez que te descubras asumiendo algo negativo sobre el futuro, hazte conscientemente la pregunta: ¿y si lo contrario fuera verdad? No se trata de pensamiento positivo forzado. No tienes que creerte la alternativa. Solo tienes que considerar genuinamente la posibilidad de que tus suposiciones pesimistas no sean verdades objetivas, sino simplemente hábitos mentales.
Ese solo acto de cuestionar abre espacio para que algo diferente pueda ocurrir. El profesor insistía en que estos no son ejercicios de autoengaño ni de negación de los problemas reales. Son prácticas para empezar a verificar en tu propia experiencia que tienes mucho más poder del que crees sobre la calidad de tu vida. Y a medida que practicas, algo interesante comienza a suceder. Empiezas a notar coincidencias, personas que aparecen en el momento justo, oportunidades que surgen cuando las necesitas, soluciones que llegan de formas inesperadas. Los escépticos llamarían a esto sesgo de confirmación, y quizás tengan razón, pero también podrían estar equivocados. La única manera de saberlo es experimentar por ti mismo. Hay algo más que el profesor enseñaba que quiero compartir contigo, porque creo que es crucial para entender todo lo demás. Decía que el mayor obstáculo para despertar a tu verdadera naturaleza no es la ignorancia, sino la resistencia. Una parte de ti ya sabe todo esto. Una parte de ti nunca olvidó quién eres realmente. Pero hay otra parte, el ego, la identidad construida, que se siente amenazada por esta comprensión. Porque si no eres tu cuerpo, tus pensamientos, tu historia personal, entonces, ¿qué le queda a esa identidad? ¿Cómo puede seguir existiendo? Esta resistencia se manifiesta de muchas formas, como escepticismo automático que descarta cualquier evidencia sin examinarla, como miedo disfrazado de racionalidad, como cinismo que se presenta como realismo, como la sensación de que todo esto es demasiado bueno para ser verdad, de que el universo no puede ser tan extraordinario, de que la vida tiene que ser la lucha gris y sin sentido que siempre creíste que era. Reconoce estas voces cuando aparezcan, pero no las tomes como la verdad final. Son solo el sistema de defensa del ego, tratando de mantener intacta una visión del mundo que ya no te sirve. El profesor contaba que hacia el final de su vida, después de décadas de investigación, llegó a un estado de paz que antes le habría parecido imposible. No porque hubiera resuelto todos los misterios del universo, sino porque había dejado de necesitar resolverlos. Había aprendido a descansar en la incertidumbre, a maravillarse ante lo desconocido, en lugar de temerlo. Y decía que esta paz estaba disponible para cualquiera, no como resultado de años de práctica ardua, sino como el reconocimiento simple de algo que siempre había estado ahí. Lo que te impide experimentar esta paz ahora mismo no es que te falte algo, es que estás añadiendo demasiado. Pensamientos sobre el pasado, preocupaciones sobre el futuro, juicios sobre ti mismo y los demás, historias interminables sobre quién eres y qué necesitas. Cuando todo eso se aquieta, aunque sea por un momento, lo que queda es la paz que siempre buscaste. No viene de afuera, no requiere condiciones especiales. Es tu naturaleza fundamental, temporalmente oscurecida por el ruido mental. Voy a terminar con algo que el profesor solía decir a sus estudiantes al final de cada curso. Les decía: no me crean nada, no acepten estas ideas porque yo las digo, porque suenen bien, porque les gustaría que fueran verdad. Examínenlas, pruébenlas, experimenten con ellas en sus propias vidas. La verdad no necesita que la defiendan ni que crean en ella. La verdad simplemente es, y cuando la encuentras, la reconoces no porque alguien te lo diga, sino porque resuena con algo profundo dentro de ti que siempre lo supo. Las 3 mentiras que te enseñaron que eres tu cuerpo, que la realidad es material, que la conciencia surge de la materia, son las barras de una prisión invisible. Pero la puerta de esa prisión nunca estuvo cerrada. Solo parecía estarlo porque nunca intentaste abrirla. Ahora tienes la información. Ahora tienes las herramientas.
Lo único que falta es tu decisión. ¿Vas a seguir viviendo como si fueras un pedazo de carne accidental en un universo muerto y sin propósito? ¿O vas a empezar a explorar la posibilidad de que eres algo infinitamente más vasto, más antiguo, más fundamental? No hay respuesta correcta. Puedes vivir toda tu vida sin cuestionar nada y probablemente estarás bien. Millones de personas lo hacen. Pero si has llegado hasta aquí, si algo en ti resonó con estas palabras, entonces quizás ya no puedas volver a dormir tan profundamente. El profesor japonés murió hace varios años, pero antes de morir, escribió una última carta a sus estudiantes. En ella decía: no tengan miedo, de nada. El miedo es solo el ego tratando de sobrevivir, pero ustedes son mucho más que el ego. Son la conciencia misma jugando a ser humana por un tiempo. Y cuando este juego termine, despertarán a un hogar que nunca dejaron. Mientras tanto, disfruten el sueño. Jueguen con intensidad. Amen sin reservas. Y recuerden, aunque parezcan olvidarlo, que todo esto es un regalo extraordinario que ustedes mismos se están dando. Eso es todo. No hay nada más que decir. Las palabras solo pueden señalar hacia la luna, pero la luna tienes que verla tú mismo. Espero que lo que compartí hoy haya plantado alguna semilla, y espero sinceramente que un día esa semilla florezca en una comprensión que ninguna palabra puede transmitir. Hasta entonces, gracias por escuchar. Y recuerda, esto que estás experimentando ahora mismo, esta conciencia leyendo estas palabras, este momento presente, es exactamente donde siempre quisiste estar. No lo busques en otro lugar, no lo pospongas para cuando tengas más dinero, más tiempo, más claridad. Está aquí, siempre estuvo aquí. Solo necesitas dejar de buscar para finalmente encontrarlo. Y si mañana despiertas y todo esto te parece un sueño lejano, si la rutina te absorbe y olvidas lo que sentiste mientras escuchabas estas palabras, no te preocupes. Esa semilla está plantada, y las semillas tienen una forma misteriosa de florecer exactamente cuando se supone que deben hacerlo. Confía en el proceso, confía en ti mismo, y sobre todo, confía en esa inteligencia viva que te creó, que te sostiene, y que nunca, ni por un segundo, te ha abandonado.